Muy buenos días, amados hermanos. Continuamos con los devocionales. Estamos viendo acerca de las tormentas de la vida y estamos viendo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, dice la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De repente, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó y el viento, y se hizo gran bonanza. En esta mañana vamos a hablar acerca de la manera como el Señor Jesús estuvo ayudándoles para poder socorrerles en medio de las tempestades. Bueno, nosotros, como hemos hablado, siempre van a haber tempestades en la vida, problemas y dificultades que muchas veces caemos en la desesperación, en el desánimo y no sabemos qué hacer. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos fueron y clamaron al Señor Jesús, despertándoles, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que justamente ir y clamar a Dios. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El rey David, en el libro de Salmos, dice su palabra que en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Una de las cosas importantes que podemos hacer es clamar a Dios, es buscar a Dios. De esa manera podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar fuerza para continuar, ¿verdad? Los discípulos estuvieron desesperados y en su desesperación fueron y clamaron a Dios para que les ayudara, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, clamaron a Dios, fueron y le despertaron, ¿verdad? Es una cuestión de fe. Ellos en la desesperación comenzaron a clamar a Dios. Las olas estaban entrando con fuerza en la barca donde estaba Jesús. Los discípulos estaban aterrados y lo despertaron, clamando en busca de ayuda. El versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Eso fue un milagro maravilloso. Nadie podía haber hecho esto sino el Señor Jesús, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Vemos en el texto bíblico que tan solo con levantar su voz reprendió al viento, y la palabra, dice la Biblia ahí, reprendió, ¿verdad? Así como cuando Él reprendió a los demonios, de la misma manera Él reprendió al mar, y dice la palabra de Dios que enmudeció, se tranquilizó, dejó de hacer ruido, ¿verdad? Dejó el viento de soplar, dejó de caer los truenos y la lluvia, y se hizo una gran bonanza, dice la palabra de Dios. Hubo tranquilidad. Justamente en las tormentas de la vida lo que necesitamos es un momento de paz, de tranquilidad, que cesen las dificultades. Y para que puedan cesar las dificultades necesitamos justamente clamar al Señor y buscar de su ayuda. Así que te invitamos en esta mañana a que no luches solo, a que no estés solo en medio de esta tormenta, a que puedas buscar al Señor y puedas clamar al Padre Celestial para que Él pueda venir a tu socorro, a tu ayuda, y puedas experimentar de la paz que solamente el Señor sabe dar. Dice la palabra de Dios: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo, sino como la da el Señor. Y es la paz del Señor que necesitamos, esa paz que es producida a través de la confianza que tenemos en su poder y en su palabra. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.